hasta el Evangelio de Marcos. Vamos a retomar el capítulo 2. La semana pasada concluimos el capítulo 1 y vamos a seguir viendo cómo seguir a Jesús. Algo que nos va a enseñar el Evangelio de Marcos es cómo seguir a Jesús con los discípulos. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de estudio que tú nos permites, que podemos tener aquí como comunidad, como creyentes, como iglesia tuya, discípulos tuyos. Ayúdanos a seguir aprendiendo cómo seguir en tu camino, cómo seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. El capítulo 2, versículo 1 comienza con esta nueva escena en la que Jesús entra de nuevo a Capernaum. Había estado recorriendo las diferentes regiones de Galilea, predicando la palabra y sanando a la gente. Al regresar a Capernaum dice que se escuchó que estaba allí nuevamente en la casa. Esa casa que se menciona allí muy probablemente era la casa de Pedro. Recordemos que esta fue la primera casa iglesia. Allí llegó Jesús después de haber estado en la sinagoga. Escuchó que su suegra estaba enferma, la sana, y empiezan a reunirse allí gente del entorno. Y esa es considerada entonces la primera casa iglesia. Muy probablemente esta casa a la que se refiere aquí en el capítulo 2 sea también la casa de Pedro. Y dice que ya estaban muchos congregados allí, de manera que ninguno podía entrar. Ya estaba llena la casa. Dice que ni siquiera a la puerta también, ¿no? Podemos imaginarnos quizá algún día un espacio como este así atiborrado, ¿no? Ya de que ya no hay cabida, ya no hay espacio para que entre la gente. Y así estaba la casa iglesia ahí de Pedro. Y dice que Jesús les hablaba la palabra. Y esto es algo sumamente importante, que el centro de la reunión eclesial es la palabra de Jesús. Si bien hacía milagros, hacía sanidades, echaba fuera demonios, lo central era la predicación. Jesús enseñaba a sus discípulos su palabra. Y luego viene esta introducción de 5 personajes clave para este relato. Dice que llegaron cargando a un paralítico 4 personas. Los verbos que se emplean ahí son muy claros, muy vívidos. Marcos, el Evangelio de Marcos tiene esa característica de que aun cuando su texto es más breve que el de Mateo y Lucas, tiene muchos detalles de las acciones. Nos presenta, así como en cinematografía, cuadro por cuadro o en cámara lenta las acciones, hace zooms, ¿no? Acercamientos, nos da esa nitidez de la escena. Y dice dice así, una traducción literal sería: y vienen llevando a el paralítico siendo cargado por 4, ¿no? Así es muy literal la traducción. Pero lo que quiero resaltar ahí es que se acercan, van llevando y van cargando, ¿sí? Acercarse o llegan, llevan, cargan. 4 personas a esta persona también que se encontraba enferma. La condición de paralítico en la cultura judía, de acuerdo a un comentarista, Juan Mateos, dice que no era entendida tanto como una enfermedad, sino más bien como un estado prácticamente incurable. Era un poco diferente la condición de paralítico,
La semana pasada veíamos cómo Jesús había sanado a una persona que pues requería presentarse ante el sacerdote, ¿no? Después de haber sido sanado, tenía que hacer una serie de sacrificios, etcétera. Pero a un paralítico, por lo general, era así, el estado, ¿sí? Y no era considerado tanto como una enfermedad. Entonces era prácticamente una persona que siempre estaba en dependencia de alguien más, ya sea de un familiar o en este caso quizá amigos cercanos. Y vemos a estas 4 personas que lo van llevando. Y luego el versículo 4 nos muestra todavía más el trabajo de estas personas. Dice que no pudiendo llevarlo ante Jesús por la multitud, quitaron el techo donde estaba, abrieron un boquete y bajaron la camilla donde yacía el paralítico. Hay adversidades a las que se enfrentan, pero ellos siguen con esa intención de llevar a esta persona que necesita de Jesús ante él. Y hacen todo para llevarlo. Por eso insistí en los verbos en el versículo 3, ¿no? Van, lo llevan, lo cargan, y aquí en el versículo 4, quitan el techo, abren el boquete y bajan la camilla donde está Jesús. 6 verbos ahí de acción, ¿no? Que nos presenta todo el trabajo de estas personas, de estos amigos. Y el versículo 5 nos presenta la respuesta de Jesús ante esas acciones. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús ve la fe de los amigos. Algunos comentaristas incluyen, bueno, vio ahí también la fe del paralítico. Bien podría haber sucedido, pero habla en plural, tenemos el verbo en plural. Cuando vio la fe de ellos, cuando vio su fe, la fe de los amigos, también es considerada por Jesús. En otros relatos, por supuesto, se considera la fe de la persona que asiste ante Jesús pidiendo sanidad. Y Jesús responde a la fe de esas personas. Pero en este caso hace mención de la fe en plural, incluyendo la fe de los amigos. La fe de amigos mueve también a la acción a Jesús. Cuando vio la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí tenemos también otro aspecto de la palabra de Jesús. Mencionaba hace ratito que en la reunión de la casa iglesia, lo central es la palabra predicada de Jesús. Pero aquí también tenemos otra característica de la palabra de Jesús, que no solamente enseña, no solamente da a conocer el reino, sino que también perdona. La palabra de Jesús perdona. Hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Este verbo, te son perdonados, en el texto griego se encuentra en voz pasiva. Es un pasivo teológico, así se le denomina ese tipo de uso del verbo en la voz pasiva, que indica que el sujeto no hace nada, ¿no?, para recibir la acción, sino que es Dios quien realiza la acción. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no expresa yo te perdono, sino tus pecados te son perdonados. Y lo que está enfatizando allí es que el perdón de Dios le ha sido dado a esta persona por medio de la palabra de Jesús.
Y aquí también vemos al paralítico al cual Jesús ve. Una persona que no puede caminar, que no se puede mover, que está en dependencia siempre de alguien más y lo perdona. El primer movimiento de Jesús, el primer actuar de Jesús, no es en sí la sanidad de la persona, aunque está viendo que por supuesto requiere sanidad, pero Él atiende la necesidad principal de esa persona. Algo que los demás no veían, Jesús sí lo ve. Jesús ve que esta persona, con todas sus otras necesidades externas que tiene, lo que requiere principalmente es el perdón de pecados. Y Jesús lo perdona. Ve lo más profundo del ser. Para los otros que estaban allí, por supuesto, la necesidad que tenía este hombre, pues era de poder caminar, de poder tener el movimiento, de poder tener autonomía. Pero Jesús ve lo más profundo del ser. La necesidad más profunda que tenía esta persona era el perdón de pecados. Y Jesús se lo otorga. Y en ese momento, cuando Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, el perdón se efectúa. Allí en ese momento, esa persona ha sido perdonada. Y el versículo 6 entonces nos introduce a otros personajes en el relato que van a ser antagonistas y que a lo largo de todo el Evangelio de Marcos se van a estar presentando como sus opositores y el conflicto va a ir creciendo. Y aquí encontramos un conflicto directo. Y ahí estaban algunos de los escribas sentados y cavilando en sus corazones. Los escribas, como lo hemos mencionado en algunos otros momentos, eran los expertos de la ley. Eran los que sabían cómo debía aplicarse, en qué circunstancias, cómo debían de hacerse los procedimientos. Eran los exégetas, se sabían el texto de memoria. Eran los teólogos, eran los abogados, ¿sí? De en qué momento se tenía que aplicar tal o cual ley. Conocedores de las escrituras. Y por eso se les presenta en la reunión de la casa iglesia, allí sentados, como catedráticos, la cátedra, ¿no? Estos maestros de la ley. Pero estos maestros de la ley, estos escribas que están ahí sentados, van a recibir una lección. No están sentados para dar cátedra a ellos, sino para aprender de Jesús. El texto nos dice aquí que estaban cavilando en sus corazones. Ese término que se puede traducir como estaban pensando, estaban considerando, estaban reflexionando en sus corazones, tiene una connotación generalmente negativa en el texto bíblico, que implica una reflexión calculadora, con malos pensamientos. Y se cuestionaban, ¿quién es este que habla así? Nuevamente, la pregunta es en torno a la palabra de Jesús. ¿Quién es este que habla así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo uno? Dios. Dios solamente puede perdonar pecados. Tenían una buena teología. Era de acuerdo a lo que tenemos en el texto del Antiguo Testamento. Solo Dios puede perdonar pecados. Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque nuevamente Jesús no le dijo, yo te perdono. Le dijo, tus pecados te son perdonados, implicando que era Dios quien realizaba la acción del perdón de pecados. Solo Dios perdona. Sí. ¿Cuál es el problema entonces que tienen estos escribas? Que Jesús
ha sido quien ha ofrecido el perdón. No eran ellos, los líderes religiosos que controlaban todos esos asuntos. Ellos eran los que debían de dictaminar si una persona estaba sanada o no, si una persona era perdonada o no, si una persona cumplía la ley o no, si estaba en relación recta delante de Dios. Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos y por supuesto los sacerdotes en el templo eran los que tenían dominio sobre eso. Controlaban a las personas. Eso es lo que no les parece. Porque aquí tenemos a un predicador que no ha ido a sus institutos teológicos, que no es parte de ese sacerdocio, que no tiene ningún título, que no ha estudiado bajo ninguno de los grandes maestros, ofreciendo el perdón de pecados de parte de Dios. Ellos querían tener o mantener ese dominio, ese control sobre la vida de las personas, esa autoridad. Inmediatamente, Jesús dice, conociendo en su espíritu que así cavilaban entre ellos, los cuestiona. Cuando uno está predicando, exponiendo, ¿no? Pues tenemos contacto visual y a veces vemos las caras de las personas que están atentas, ¿no? O a veces como, ¿no? O a veces... y nos damos cuenta de las reacciones. Jesús es muy observador y está prestando atención a las respuestas de la gente, ¿no? Y se da cuenta de quizá estas actitudes que tenían ellos, ciertas expresiones faciales, comentarios, a lo mejor como codazos, así como que ya viste, ¿no? ¿No? Miradas, a ver, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este? Jesús se daba cuenta de todo ello y les cuestiona, ¿por qué cavilan estas cosas en sus corazones? También conoce Jesús los pensamientos de las personas. ¿Por qué cavilan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Y aquí viene la cuestión, la pregunta para darles una enseñanza, ¿no? Como buen maestro, Jesús preguntaba, hacía preguntas y hacía que cada uno sacara conclusiones. Y aquí les hace esa pregunta. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y camina. Y aquí vemos entonces también la vinculación entre el perdón de pecados y la sanidad, entre pecado y enfermedad. Como veíamos también en la predicación anterior, se consideraba que el pecado tenía implicaciones en la salud de las personas. Y a veces se vinculaba de manera directa. Y se pensaba, está enfermo, es por pecado. O es resultado, consecuencia o castigo de Dios por su pecado. Las personas para ser sanadas tenían que cumplir la ley en primera instancia. Tenían que mostrar piedad. Tenían que expresar toda una serie de actos piadosos, como por ejemplo el ayuno, la limosna, la oración. Debían de ofrecer también sacrificios
ir al templo y de acuerdo a lo que les dijera que tenían que presentar, fuera desde una avecilla, una paloma, hasta un cordero, tenían que seguir las indicaciones específicas de qué edad, de qué tamaño, cómo lo debían de traer, y entonces ofrecerlo en sacrificio en el templo. Y recibían también sanidad por mediación sacerdotal. Y aquí les pregunta Jesús a los escribas y en sí a toda la gente que estaba ahí escuchando, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y recoge tu camilla y camina. Y en el versículo 10 viene la respuesta clara. Pero para que conozcas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate. Para que conozcan. El perdón de pecados ya se había efectuado previamente. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, en ese momento había recibido el perdón. Pero esta segunda acción es para que los escribas y la gente alrededor conozca que ese perdón de pecados se ve manifestado en la sanidad de la persona. Aquello que sucedió al interior del ser de esta persona paralítica ahora se ve manifestado en su exterior, con la restauración total de su salud. Ahora es una confirmación visible. Y se utiliza aquí por primera vez en el Evangelio de Marcos el título Hijo del Hombre, que va a aparecer en 16 ocasiones a lo largo del Evangelio. Pero es un título que Jesús retoma para sí. Y este título lo encontramos en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí dice el texto, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reinado jamás será destruido. Jesús elige preferentemente el título de Hijo de Hombre a la de Mesías, que como hemos visto, el concepto de Mesías tenía tintes políticos. Había muchas ideas bastante extrañas sobre el Mesías. Por eso algunos esperaban un Mesías revolucionario, guerrillero, que trajera espada y que expulsara a los romanos, a los opresores. Pero Jesús utiliza el término, el título, Hijo del Hombre. Y es que en Daniel, en una serie de visiones que se tiene allí, nos presenta bestias bastante extrañas que surgen del mar, que representan los imperios, los poderes. Y también con esas figuras bestiales nos muestran lo deshumanizante de esos gobiernos. Y en contraste, ve a un hijo de hombre, un ser humano, la imagen misma de Dios. Y a este ser humano, a este hijo del hombre, que viene entre las nubes, a diferencia, en contraste de las bestias que surgen del mar, que en el texto bíblico el mar es considerado como el caos, el mar de donde surgen estos seres demoníacos, malignos, que atentan contra la vida. En contraste, de las nubes viene un hijo del hombre.
Y dice que se acercó al anciano de días, que era una manera también de referirse a Dios, aquel que tiene la eternidad en sí. Fue llevado a su presencia y dice que se le dio autoridad, poder y reino. Jesús, por lo tanto, está diciendo que él tiene autoridad, poder y reino al utilizar ese mismo título. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoran. La salvación de Jesús no era solamente para los judíos, aunque allí inicia su ministerio. Viene a todos, para ofrecer su perdón a todos, para ofrecer su sanidad a todos. Su dominio es eterno y no pasará, su reino jamás será destruido. Al utilizar entonces ese título, está mostrando Jesús que él tiene autoridad. Por eso dice, para que conozcan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Nuevamente vemos aquí un cierto tipo de ruptura. Ya a esta persona enteramente restaurada, salvada y sanada, no la envía al templo, la envía a su casa, a la comunión. Y el versículo 12 dice que se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió delante de todos, sin ayuda, autónomo ya, sin depender de sus amigos, sin depender de sacerdotes, sin depender de rituales ni de sacrificios. Es restaurado y puede volver a su casa. Y es curioso porque llegó con sus amigos, ¿no? Y se va solito. ¿No? Lo que está enfatizando allí es que esta persona ahora puede valerse por sí misma. Jesús le devuelve ese valor con la sanidad efectuada. Y aquí tenemos un tercer aspecto de la palabra de Jesús, que vimos es centro de la reunión de la casa iglesia, su palabra predicada. En segundo lugar, veíamos su palabra que perdona. Y aquí vemos su palabra que sana. A ti te digo, levántate, sanándole por completo. Dice, de manera que todos se sorprendieron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. La sanidad de este hombre que tenía una parálisis resulta en el reconocimiento de la gente allí, que estaba reunida. Reconocimiento de que Dios obra en y por medio de Jesús. Y con ello tenemos este choque con ese sistema cultural de aquella época. Ese sistema cultural, religioso, ritualista, sacrificial, ya ha sido superado por la palabra de Jesús. En este relato tenemos la sanidad de una persona gravemente enferma, un paralítico, que no podía moverse, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Pero el centro no es la sanidad, sino el perdón de pecados otorgado por Jesús.
Y esto se da en la casa iglesia, no en el templo, no en la sinagoga, sin ritos, sin sacrificios, sin mediación sacerdotal, solo por la palabra de Jesús. Su palabra predicada, anunciando el reino, su palabra que perdona y su palabra que cura. Con esto aprendemos a dejar también nosotros nociones ritualistas. Para que te vaya bien tienes que venir a la iglesia. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ya leíste tu Biblia, ya oraste, ya ayunaste, ya te confesaste. Dejar rigorismo. Dejar fundamentalismos sobre cómo es el ser iglesia. Con esto aprendemos a ser iglesia cuyo centro sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta debe de ser anunciada por nosotros, así como lo hizo Jesús, proclamando su reino presente, ya actuando, ya llegando, y su reino por venir, que Él viene a establecer de manera plena su reino. Proclamar esa palabra que anuncia el perdón de Dios a todos, no solamente a unos cuantos, no solamente a unos iluminados, no solamente a algunos elegidos, sino a todos. Dios ofrece su perdón por medio de Jesús a todos, y es también lo que tenemos que anunciar. Y anunciar de igual manera su sanidad. Dios sana, Dios tiene el poder de sanar. Debemos anunciar también ello. Su sanidad puede realizarse en aquellos que sufren algún padecimiento. Lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Puede volver a hacerlo. Pero también este texto nos enseña a ser empáticos con los enfermos. Como estos 4 que llevaban a su amigo o familiar a escuchar a Jesús. Mostraron estos 4 empatía, cuidado, compañerismo, comunión. Y nos insta entonces a nosotros también a cuidar de quienes están enfermos, mostrando compasión y compañerismo en actos concretos, como los que hicieron esos que llevaban al paralítico. En esos actos concretos se muestra la fe. ¿Qué tanta fe tenemos, no? ¿O qué fe decimos tener? La fe que Jesús ve en ellos no es porque dijeron ellos tenemos mucha fe, ¿no? Sino por las acciones tan concretas que hicieron. Una fe que hace de todo, a pesar de los obstáculos. Es que está muy lejos, no importa, lo llevamos. Es que pesa mucho, los 4, ¿no? Es que no dejan pasar. Pues vámonos por acá. Es que no podemos pasar con Jesús. Hacemos un hoyo y lo ponemos ahí. ¿Cómo de que no? Así, en actos tan concretos es que se muestra la fe. Y esa fe es la que debe practicarse en la iglesia. La que debemos de practicar cada uno de nosotros. Una fe que lleve a las personas que necesitan perdón y sanidad ante Jesús. Y es en respuesta a esa fe que Jesús obra. Que así también nosotros podamos mostrar esa fe de amigos. Oremos.
Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, por este relato aquí en el Evangelio de Marcos, donde tú nos muestras que tu reino ya ha llegado, que tu palabra perdona, que tu palabra sana. Señor, ayúdanos a ser como estos amigos o familiares del paralítico, que mostraron su fe en acciones tan concretas, que como iglesia podamos ejercer una fe parecida. Ayúdanos a poder invitar, animar, traer a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Una palabra de perdón, una palabra de sanidad. Que los obstáculos los podamos superar, podamos ser creativos, podamos traer a amigos, familiares que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.